Muy buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Dios les bendiga y le doy gracias al Señor porque otra vez estoy aquí con ustedes. Pero lo más bonito es que nosotros valoremos cada día la obra de nuestro Dios. Que valoremos al Señor y que cuando vengamos aquí a este lugar y nos reunamos como iglesia, nos concentremos a darle la honra y la gloria a Dios. Que dejemos afuera los problemas, las dificultades, las tribulaciones. Y que aquí, pues, como dice el coro, estar de fiesta con el Señor. Valorar y entregarnos a Dios. Eso es lo importante. Les doy un saludo con mucho cariño a todos ustedes, hermanos de la iglesia aquí, de Vallecas, aquí en Madrid. Y también a todas las personas recientes, personas que hayan venido por primera vez, también un saludo muy especial para ustedes. Que Dios les bendiga. Y al finalizar nuestra reunión, nuestra fiesta con el Señor, las personas que han venido por primera vez tendrán la oportunidad de pasar adelante para que Dios les hable, para que el Espíritu Santo hable a su corazón y Dios dé la paz y la felicidad que es lo que tanto necesitamos. Y puestos así en pie, hermanos, vamos a estar orando al Señor para que Dios prepare nuestros corazones, prepare nuestra mentalidad y podamos entender, podamos comprender las enseñanzas, asimilarlas y sobre todo llevarlas a lo profundo de nuestro ser para ponerlas en práctica. Así que vamos a estar orando al Señor. Bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor. Gracias, honra y gloria te damos a ti, mi Señor, porque te hemos conocido, porque estamos conociendo tus caminos, tu palabra, tu doctrina, conociendo tus promesas cuando nos hablas, cuando nos cumples. Si nos cumples pronto o te demoras para cumplir las promesas, pero de todas maneras todo lo vemos cumplido, Señor. Y de esta manera nosotros comenzamos a conocerte, a saber que tú existes y que tú eres real y que tú te manifiestas y que tú, Señor, escuchas la oración, escuchas el clamor de un corazón afligido, triste, de un corazón sincero, dispuesto para ti. Gracias por todas estas maravillas, gracias por todas estas bendiciones, Señor. Gracias porque tú existes y gracias por darnos a conocer, Señor, tus maravillas, tu poder, tus milagros y señales que nosotros continuamente estamos viendo y escuchando de muchos hermanos, de mucha gente, el bien y los beneficios que están recibiendo de tu mano poderosa. Gracias te damos, mi Padre. Te alabo, Señor, te doy la honra y la gloria. Tú eres grande, tú eres justo y tu misericordia es para siempre. Señor, en esta noche, que tu Espíritu Santo esté con todos nosotros, que tu Espíritu Santo esté alentando las vidas y los corazones y dándoles mucha alegría y regocijo a todos. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Gloria a tu nombre para siempre. Pueden sentarse, hermanos, y abrimos la Biblia en Joel capítulo 2, verso 31. Y vamos a estar meditando en una frase que dice: el pueblo de Dios es como el sol. La frase, el pueblo de Dios es como el sol. Y por lo tanto, todos nos vamos a preguntar, ¿por qué el pueblo de Dios es como el sol? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y acaso cuáles son las características del sol? Pero antes de meditar en las características del sol, leamos en Joel 2:31. Y quisiera que ustedes leyeran
leyeran ese verso. Lean el verso 31, o no, el 30. Lean el verso 30, hermanos. Bien, pues leímos un verso suelto que está refiriéndose a la promesa que Dios hizo a través del profeta Joel. Dios hizo promesas que estaría enviando su Espíritu Santo, que enviaría el Espíritu Santo a aquellas personas que dispusieran su corazón para Dios. Y les hace una serie de promesas aquí en el verso 28, 29, el 30 que ustedes leen, y luego el 31 sigue diciendo el Señor: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Vamos a meditar en ese verso, porque el título de la meditación es El pueblo de Dios es como el sol. Y aparentemente aquí contradice en el verso 31, que el sol se convertirá en tinieblas, es decir, ya no va a alumbrar, y la luna en sangre, antes que venga ese día. Dios, desde el principio, formó su pueblo. Formó un pueblo para que le alabase, un pueblo para él poder gobernar, enseñar y que fuera guiado por su poder, por su espíritu. Ese pueblo llamado el pueblo de Israel. A ese pueblo de Israel, Dios le dio un nombre y le decía que era como el sol que alumbra o como las estrellas. También les decía que era como las estrellas del cielo. Y Dios le dio ese título a su pueblo de Israel, que ellos eran ese sol, ellos eran esas estrellas que brillaban o que irían a brillar en el mundo, porque el mundo estaba conformado por muchas naciones y Dios había escogido una nación, el pueblo de Israel, y les dijo: tú eres mi sol, eres la estrella. Y el pueblo de Israel no valoraron. Seguramente ellos al principio se gozaron mientras que estuvieron con Moisés, se gozaron de esos títulos. Pero ellos no valoraron la palabra de Dios. Cuando Dios comenzó a hablarles por profetas, Dios comienza a nombrar profetas en su pueblo para hablarle a su pueblo, hablarle a la gente. Pero el pueblo no quiso atender. Pasaron muchos años, muchas generaciones. El pueblo de Israel fue gobernado por jueces, después de Moisés, y luego reyes. Y en todos esos años, en todo ese tiempo, Dios les enviaba a los profetas para darles la enseñanza y para instarlos para que ellos buscaran a Dios, alabaran a Dios, glorificaran a Dios, porque para eso Dios los había formado como ese pueblo escogido, ese sol. Pero el pueblo falló a Dios y no quiso someterse a la palabra de Dios, y por lo tanto Dios determinó que los castigaría, que los raería y los quitaría de su presencia, y ya no serían ese pueblo escogido, ya no serían ese pueblo santo escogido, sino que serían completamente desechados de la presencia de Dios. Así sucedió y Dios cumplió su palabra, porque los profetas se cansaron de profetizar y Dios cumplió. El último ataque, persecución que vivió el pueblo de Israel fue cuando Dios envió los ejércitos de Babilonia y destruyeron a la nación, destruyeron al pueblo,
Jerusalén, la ciudad escogida por Dios, la ciudad predilecta de Dios. Y Dios lo destruyó, se acabó el pueblo de Israel, incendiaron el templo que Salomón había construido, y Dios permitió que se llevaran cautivos a algunos hijos de reyes, y algunos profetas fueron a Babilonia. Allí terminó aquella historia maravillosa de ese pueblo de Israel, que era ese sol y esas estrellas que alumbraban, que se veían en el firmamento, y que ese sol estaba allí alumbrando, y que muchas naciones envidiaban al pueblo de Israel porque se habían dado cuenta que ellos tenían un Dios poderoso y fuerte y guerrero. Por lo tanto, que este pueblo, cuando le falla al Señor, ya Dios determina que los desecha y que los acaba, y que ya no vuelve a acordarse del pueblo. Así aconteció. Así leemos nosotros en la historia, que duraron allí en Babilonia por 70 años, y Dios nuevamente los regresó a Jerusalén para que construyeran la ciudad, construyeran otro templo, pero ya no les dio profetas, ya no hubo profetas en Israel. Así pasaron 430 años hasta que llegó el Señor Jesús. Pero antes de eso, por eso aquí en Joel, cuando Dios usa al profeta Joel y les dice al pueblo, les dice: como ustedes no se arrepintieron, como ustedes no quisieron volver al camino, miren lo que les va a suceder en los postreros días. En el futuro, dice, el sol se va a convertir en tinieblas. Entonces, ¿quién era ese sol? El pueblo de Israel. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. La luna también era ese pueblo de Israel. Las estrellas. Y por eso es que en alguna parte de la Biblia leemos que dice que las estrellas del cielo caerían el día de la manifestación del Señor Jesucristo. Que las estrellas del cielo iban a caer, pero no eran las estrellas físicas que nosotros vemos, sino era el pueblo de Israel, sus gobernantes, sus príncipes, todos aquellos que mandaban, que dirigían el pueblo. Ellos eran las estrellas. Y cuando el Señor Jesús aparece, entonces aquellas estrellas quedan sin luz, ese sol queda sin luz, porque ya viene un nuevo sol y una nueva luna y unas nuevas estrellas, que ya era el Señor Jesucristo, para formar su iglesia y su pueblo que el Señor Jesús formó. A este pueblo Dios le dio ese título de sol y de estrellas. Y le quitó, entonces se cumplió este verso 31. Se cumplió el verso cuando dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ese día grande y espantoso del Señor se estaba refiriendo al nacimiento del Señor Jesús y su manifestación predicando el Evangelio. Ese fue el día espantoso. No era un día literalmente, era una época, era una era, un momento en que el Señor Jesús se manifestó. Dice la historia que Él vivió 33 años. Y durante esos 33 años a eso se le llama el día de Jehová, el día del Señor o el día de la manifestación del Señor. ¿Por qué dice que esa manifestación del Señor sería espantosa? Sería espantosa, ¿por qué? Porque cuando el Señor Jesús apareció y comenzó a predicar el Evangelio, a formar su iglesia, y la forma empieza con los 12 apóstoles, ese título que los israelitas tenían de ser un sol, de ser luna, de ser estrellas, se les había quitado. Dios les había quitado el título y lo entregaba a otro pueblo, lo entregaba a otra nación, que el Señor iba a conformar, a edificar, a construir de ahí en adelante.
Por eso es que nosotros meditamos y cómo así que el pueblo de Dios es como el sol. Vamos a estar leyendo en Isaías capítulo 30, para cerciorarnos donde el Señor cambia los títulos, cambia la posición que le había dado a su pueblo Israel para entregársela a un pueblo nuevo. En Isaías capítulo 30, en el verso 26. Y dice así, que todos lean, por favor. Dice, y la luz el Señor Jesús aquí hablando al futuro también. ¿Qué había acontecido? Como el pueblo de Israel le falló a Dios y perdió la bendición de ser pueblo elegido, pueblo escogido, pueblo santo, el Señor, a través del profeta Isaías, también les enviaba mensajes. Y en estos mensajes el Señor está haciendo una promesa para el futuro, donde le está diciendo que al futuro vendrían días mejores, que en el futuro, en los postreros días, se estaría manifestando el día de Jehová ardiente. Que en ese futuro, con este personaje, quien era el Señor Jesús, dice que la luz de la luna será como la luz del sol, y que la luz del sol 7 veces mayor que la luz, como la luz de 7 días. Dice, ese día que Dios dice, vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Como Dios los destruyó, como Dios acabó con el pueblo de Israel, allí en Jerusalén, por mano de los babilonios, ejércitos de Babilonia. Pero quedó un remanente. Quedó el evangelio y la palabra de Dios en la esencia y en el corazón del remanente. De aquel remanente que vivió 70 años en Babilonia y regresaron a Jerusalén. Por en medio de ese remanente el Señor Jesús vino. Nació de ese remanente. Y allí cuando el Señor Jesús comienza a predicar, a él se le compara como ese sol que calienta como el sol de 7 días más, o 7 veces más. Porque él comienza a predicar su palabra, y aquellos que escucharon son esa luz, esa luna que comienza a alumbrar. Porque nosotros ahora sí mirando, observemos las características del sol. El sol es el astro más importante del universo, el que alumbra más, el que calienta más. Nadie podrá, ni ha podido, ni podrá jamás acercarse al sol por su mismo fulgor, por su grandeza, y por toda esa magnificencia que Dios le dio al sol. Por eso Dios compara a su pueblo como el sol. Dios quería que su pueblo de Israel en la antigüedad fuera ese sol, pero como ellos le fallaron a Dios, entonces Dios nombró un pueblo nuevo, formado por Cristo Jesús, y a ese pueblo le está diciendo que es su sol. Entonces, si el sol calienta y si el sol alumbra y si el sol brilla, ¿cuál será? ¿Cuál debe ser o podría ser nuestro testimonio si nosotros nos estamos nombrando Iglesia del Señor? Nos estamos nombrando pueblo del Señor.
Nosotros decimos que somos esa Jerusalén espiritual. Decimos que somos la iglesia del Señor, ¿verdad? Decimos que somos el pueblo del Señor. Entonces nosotros somos ese sol. Pero ese sol calienta y da luz, alumbra. Y si nosotros, nuestra luz que tenemos, no alumbra, sino que es tinieblas, pues no estamos haciendo nada. Estamos en nada. Por lo tanto, tenemos nosotros que meditar, analizar, valorar esto que Dios nos está ofreciendo, lo que Dios nos está dando, estos títulos que Dios nos está dando, que no los merecemos, pero que en su misericordia, por su amor del mismo, por sus promesas, su palabra de Él, su juramento, Él está cumplirá en su iglesia, en sus creyentes, que sean su pueblo, que sean ese sol que alumbra, que brilla, que es majestuoso, que es único, individual, singular, que nada será comparable en el mundo como la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Nada será comparable en el mundo como la iglesia del Señor, el pueblo del Señor. Aquel pueblo y aquella iglesia que tiene que ser guiada por el Espíritu Santo, guiados por los dones espirituales y por la presencia del Espíritu de Dios. Por lo tanto, ¿cómo vamos a comparar? O nosotros, a quienes Dios nos ha dado este título o esta comparación de decir que el pueblo de Dios es como el sol, y si a nosotros Dios nos ha hecho esta comparación con el sol, ¿cómo nosotros vamos a defraudar a nuestro Dios y cómo no nos vamos a esforzar para brillar, para resplandecer y para testificarle al mundo que Dios vive, que Dios es real y que Dios se manifiesta en la vida de los seres? Ahí es donde decimos que tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado, valorar que Dios nos escogió, nos ha buscado, nos ha reunido en un sitio, nos está reuniendo y nos cubre con su manto, con su espíritu, nos protege y nos enseña Dios, nos ayuda Dios, y Él quiere que seamos perfectos. Él quiere que seamos santos, rectos, sin mancha, para que así podamos nosotros merecer esta comparación. Porque es que es la comparación que Dios hace. Leamos, por ejemplo, en San Mateo 13. Leamos San Mateo 13. ¿Qué es lo que dice de esta comparación que Dios hace de su pueblo, que es como el sol? Mateo 13:43. Si ya está listo el verso, pueden leer, hermanos. El Señor Jesucristo aquí predicando el Evangelio. Y dice que en el verso 41 dice que el Señor, el Padre, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, los apartará. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y dice, entonces los justos, o la iglesia del Señor,
o el pueblo del Señor, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y dice el Señor, el que tiene oído, el que esté dispuesto, el que está dispuesto para entender y comprender la palabra de Dios, la entenderá, la comprenderá, la recibirá y la llevará a su corazón. El que esté dispuesto, el que ame, el que desee y el que quiera hacer la voluntad de Dios. Ese es aquel que dice que el que está dispuesto entiende y comprende lo que el Espíritu Santo estaba enseñando, lo que el Espíritu Santo está enseñando a la iglesia, a la gente, al creyente. Y aquí el Espíritu Santo, a través del Señor Jesús, enseñaba su palabra y les dice, el que tenga oído espiritual, entenderá, comprenderá, aceptará y participará de ser como el sol resplandeciente. Así tenemos nosotros que llegar a ser resplandecientes. Tenemos que alumbrar al mundo. Nuestro deber es alumbrar al mundo con nuestro conocimiento, con la doctrina, con el testimonio, con la buena manera de vivir. Todos estos elementos se necesitan para poder resplandecer en el mundo, para ser comparados como el sol. El sol nunca le falló a Dios. Dios le puso su trabajo, su oficio, y Él lo ha cumplido, conforme Dios le dictaminó. Así nosotros, que si Dios nos compara como el sol, tenemos que resplandecer, tenemos que alumbrar en las tinieblas. Las tinieblas en el mundo están reinando, y las tinieblas es la falta de conocimiento de Dios. Cuando la gente no tiene conocimiento de Dios, cuando la gente no sabe que Dios existe, que Dios vive, que Dios se manifiesta, se dice que viven en tinieblas, están en tinieblas. Necesitan que alguien los alumbre. ¿Quién será? Los hijos de Dios, la iglesia del Señor, los creyentes en Cristo. Esa tarea nos la ha encomendado el Señor a nosotros, de alumbrar al mundo, enseñarle al mundo que Dios vive, que Dios existe, que la doctrina es de esta manera, que hay que seguir estos parámetros para poder acercarse a Dios y para poder agradar a Dios y para poder ser hijo de Dios, ser pueblo de Dios, ser iglesia del Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que valorar que Dios nos ha llamado. Entre millones de gente que hay en el mundo, y nosotros somos contados aquí. Pero Dios ha tenido esa misericordia. Nos ha reunido, nos ha traído, nos ha hablado, nos hace promesas. ¿Cómo vamos a no valorar lo de Dios? ¿Cómo vamos a menospreciar? A echar en saco roto, como se dice, la palabra del Señor, lo que Dios hace por nosotros. Qué maravillosa es la palabra de nuestro Dios. Y aquí, en Apocalipsis, pasemos a Apocalipsis. ¿Qué dice el Señor de su iglesia, de sus hijos? En Apocalipsis 12:1. Apocalipsis 12:1. Si ya tienen, pueden leer, hermanos. Entonces dice que en la visión que tuvo Juan, y él veía en su visión que dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol,
¿Quién sería esa mujer? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia perfecta. Porque el Señor dijo que Él estaría perfeccionando su iglesia y que su iglesia sería perfecta, sin mancha, sin arruga. Y aquí, en esta visión que le muestra Juan, ya le mostró esa iglesia perfecta. Permita el Señor que nosotros estemos allí, seamos allí participantes de esa iglesia perfecta, ¿no les parece? Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita estar allí en ese lugar, como esa mujer vestida de sol. Y dice que tenía la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza eran ¿qué? Estrellas, una corona de 12 estrellas. Esas 12 estrellas estaba allí haciéndole también como resaltando primero las 12 tribus de Israel y luego los 12 apóstoles. Las 12 tribus de Israel porque nuestro Padre formó una nación con las 12 tribus. Y en esas 12 tribus estuvo el remanente allí, guardado, escondido, hasta el día señalado. Hasta el día que el Señor Jesucristo se manifestó, entonces el remanente sale a relucir. Por eso fue importante esas 12 tribus. Y luego los 12 apóstoles, porque el Señor Jesús, cuando comienza a edificar su iglesia, comenzó con los 12 apóstoles. Aunque después, cuando el evangelio comenzó, ya hubo muchos apóstoles, como habrá muchos apóstoles, hasta el final. Porque el Señor dice que su iglesia seguirá, que nadie, ni nada, ni el diablo prevalecerán contra la iglesia. Por lo tanto, la iglesia sí. Va a llegar el día en que esta iglesia, dice, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona con 12 estrellas. Esta mujer es la iglesia del Señor. Aunque aquí en la historia y en la visión que Dios le está dando a Juan, estaba ahí refiriéndose que aquella mujer, aquella iglesia, estuvo escondida durante todos los años y todos los tiempos en que el pueblo de Israel en lo físico figuró y funcionó. Y dice que la iglesia del Señor iba allí escondida en la esencia de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. A ellos les hizo esa promesa de una nación, de muchos pueblos, de mucha gente de muchos lugares del mundo, que ellos serían padres. Abraham sería ese padre de naciones, refiriéndose a la iglesia del Señor Jesucristo, porque Abraham tuvo fe y es el padre de la fe. Entonces, por eso el pueblo de Israel vivió y allí iba el Señor Jesús. Allí estaba la iglesia escondida. Hasta cuando el Señor Jesucristo se manifiesta, es cuando la iglesia surge y sale y se despierta del polvo. Despierta y Dios comienza a manifestarse en su iglesia. Y Dios quiere que su iglesia sea como el sol, que seamos como el sol nosotros, porque para Dios ya está todo hecho. Para Dios ya está su iglesia como el sol, que resplandece, que da luz, que es muy brillante, que es muy pura y muy perfecta. Pero nosotros que estamos aquí, viviendo en nuestra carne,
como tenemos esta lucha con nuestra carne, con nuestro enemigo, con el mundo, entonces estamos luchando, pidiéndole a Dios que nos ayude, Dios, para que nosotros podamos estar aquí en esta mujer. Esta mujer es la iglesia, es el pueblo del Señor, es la iglesia de Jesucristo. Queremos estar allí, queremos ser la iglesia. Y le pedimos al Señor que nos ayude a lograrlo, que es un misterio, pero que este es un misterio maravilloso. Que nos ayude Dios a someternos y a sujetar nuestra carne, nuestras debilidades, para poder lograr y alcanzar y llegar allí a esa meta maravillosa, a esa meta de ser la iglesia perfecta. Una iglesia perfecta sin mancha y sin arruga. Por lo tanto, tenemos que disponer nuestro corazón y abandonar todas nuestras ambiciones, quitar la envidia, el egoísmo, el orgullo, la vanidad, quitar estas cosas de nuestro ser, para que Dios pueda morar en nuestro corazón. Porque si Dios mora en nuestro corazón, nosotros lograremos ser perfectos, porque Él nos va a ayudar. Pero entonces Dios está esperando que nosotros le abramos la puerta para que Él entre, y abrir la puerta de nuestro corazón y decirle: Señor, entra a mi corazón, ven y habita conmigo, porque yo quiero ser perfecto, yo quiero ser recto, yo no quiero sentir envidia, ni orgullo, ni vanidad, yo no quiero ser hipócrita con mis semejantes, yo no quiero hacerle ningún mal a los que están cerca de mí, a mi prójimo. Yo quiero ser humilde de corazón, sencillo de corazón. Quiero dejarme enseñar por ti y obedecerte, Señor, y que mi corazón sea limpio. Esto es lo que tenemos que hacer. Luchemos por esto continuamente, todos los días de nuestra vida. Pidámosle a Dios misericordia, pidámosle al Señor, dispongámonos al Señor, valoremos la obra de Dios. No miremos a nuestros lados, no miremos el mal testimonio, los malos ejemplos. No busquemos primeros lugares, no busquemos títulos, ni trabajos especiales, ni nos hagamos notar y que no nos dé envidia de los demás. Porque cuando una persona es sincera, cuando una persona ama a Dios, se dispone para Dios, Dios lo hace evidente. Dios lo saca del lugar donde esté, del rinconcito, del sitio escondido por allí donde nadie lo ve. De ahí Dios lo saca y lo hace evidente y lo bendice. Hay personas que dicen: es que yo, para poder que el predicador me conozca, me tengo que hacer en la primera banca. Si yo no me hago en la primera banca, pues el pastor nunca me va a conocer y nunca me va a poner a trabajar ni a servir. Eso es mentira. No es así. Porque es Dios quien lo hace evidente a usted. Es Dios quien a usted lo saca del último lugar y lo pone en evidencia. Así como en los personajes bíblicos, cuando nosotros leemos la Biblia, por ejemplo, leemos la historia de David. Cuando Dios le dijo al profeta Samuel que fuera y ungiera a Saúl por rey, y le dijo: no vayas a mirar la apariencia, no mires la apariencia, porque Jehová no mira la apariencia sino el corazón. Lo mismo cuando fue ungido el rey David.
Dice que estaba pastoreando las ovejas y llegó el profeta. ¿Quiénes son tus hijos? Le presentó todos los hijos menos a David. Le dice, ellos son mis hijos. El que pastorea las ovejas no tiene ninguna importancia, desempeña el oficio más bajo. Y él le dice, no, tiene que traerme al que está pastoreando las ovejas. Dios no mira las apariencias, mira el corazón. Así que ustedes no se preocupen. Usted no diga, es que el pastor no me conoce, los que se paran aquí al frente no me conocen, tengo que hacerme por aquí donde me vean. No haga eso, nunca piense así. Más bien diga, Señor, yo quiero que cuando tú me veas, yo esté listo, esté lista para servirte cuando ya tú me mires, Señor. Cuando tú me quieras hacer evidente, que me quieras sacar de allí para trabajar, para servirte, entonces ya esté yo preparado, con mi corazón limpio, con un corazón puro. Porque esas son las personas, esa es la gente, el creyente que Dios quiere. Así como dice ese salmo, ¿quién estará en mi lugar santo? ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón. Ahí no está diciendo que son los que se hacen en la primera banca o los que se sientan aquí en la plataforma, tampoco. En algunos lugares ponen unas sillas aquí para que se sienten algunos personajes. Pero pues nosotros aquí no hacemos esto. Pero de pronto alguien puede buscar los primeros lugares en las bancas que para que el pastor los vea. No, es Dios. Es nuestro Dios cuando ve el limpio de manos y puro de corazón. Ese será la iglesia y ese será ese sol que alumbra. Queremos ser comparados como el sol. El Señor compara a su iglesia como el sol. Y como nosotros queremos ser iglesia del Señor, entonces luchemos para poder lograr nosotros ser comparados como el sol. Gracias, Señor, por estos títulos tan hermosos que nos das. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Bendito y alabado el nombre del Señor. Vamos a orar al Señor. Oremos a nuestro Dios y démosle libertad al Espíritu Santo y pidámosle a Dios misericordia. Oremos con un corazón afligido, pidiéndole al Señor que nos ayude a disponernos para Él y a valorarlo. Bendito Dios, Padre Celestial, Padre Santo, eterno Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por estas promesas maravillosas, por esta palabra dada a tus siervos. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tu palabra nunca cambia, Señor. Pasan los tiempos, pasan las modas y suceden muchas cosas en el mundo, pero tú no cambias. Tú eres el mismo, mi Señor. Tú eres el mismo. Y tú eres, Señor, misericordioso y nos estás dando un trato de cariño, de compasión, de tolerancia. Aunque no lo merecemos, pero tú nos toleras, mi Señor. Y tú nos das tantas oportunidades para seguir, para ponernos al día contigo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ponernos al día contigo, mi Padre. Ayúdanos, Señor, por tu misericordia, para que nosotros podamos, Señor, valorar toda esa palabra y todas esas promesas y todo aquel cumplimiento de tu palabra que has tenido desde el principio en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para nosotros poder vivir esa vida santa y recta que tú quieres que vivamos. Ayúdanos, Padre Santo, a ser transparentes, a ser limpios, santos, a ser como ese sol que alumbra, que resplandece. Ayúdanos, Señor, para poder estar en el monte de tu santidad,
para poder estar en tu presencia, para poder habitar contigo, mi Señor. Libértanos y límpianos, Señor. Limpia nuestras conciencias y liberta nuestros cuerpos, nuestro espíritu, y rompe y destruye las ataduras y las trampas del maligno. Quita todo mal, Señor, todo aquello que perjudica el crecimiento de nuestra vida espiritual. Padre Santo, extiende tu mano poderosa y ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a ser firmes. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender tu doctrina. Ayúdanos a cumplir tu palabra, Señor, a hacer tu voluntad. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Que tú estés siempre contento con nosotros. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu amor. Padre Santo, gracias por escuchar nuestra oración, nuestro clamor. Y ahora, mi Señor, ahora te pido, Padre Santo, también, te voy a hacer unas peticiones, mi Señor, para ti, para pedirte, Señor, sobre los enfermos, sobre todas las personas que están enfermas, de diversas enfermedades en su cuerpo tanto por dentro como por fuera. Que tú, Señor, extiendas tu mano poderosa y seas sanando y libertando, quitando, Señor, esas maldiciones que el diablo alguna vez hizo contra algunos, para destruirlos, para hacer que vivan una vida triste e infeliz. Pero tú, mi Señor, en tu amor y en tu misericordia, te pido, mi Señor, que extiendas tu mano y libertes y sanes, Señor. Sana toda enfermedad, Señor. Todas estas enfermedades que están de moda. Señor, que tú seas libertando, que tú seas rompiendo cadenas, rompiendo ligaduras, ataduras, destruyendo al maligno en todas sus intenciones que tiene de hacerle mal a tus hijos. Liberta, Señor, limpia, Señor, rompe cadenas, sé tú sanando, Señor, las enfermedades, quitando todo mal, toda dolencia. Aquellas personas que están enfermas de su piel, de las varices, de su sistema nervioso, de sus ligamentos, la parte interna de su cuerpo. Te pido, Señor, que tengas misericordia y que tú seas libertando y sanando a cada uno, mi Señor. Aunque sus corazones no estén limpios ni rectos, Señor, pero por tu misericordia y por tu amor, Padre, te pedimos, Señor, que tú hagas milagros y que te manifiestes. Poderoso Señor, poderoso Dios, poderoso Rey, grande eres, Señor, bendito y alabado tu nombre para siempre. Gracias, mi Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. La alabanza y la honra y la gloria sean para ti, mi Señor. Gracias, mi Padre, en el nombre de Cristo, poderoso Señor. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión.
gloria, mi Señor. Gracias, mi Padre. Bendito Dios. En el nombre de Jesucristo. Gracias al Señor. La honra, la gloria para nuestro Dios en esta noche. Alabamos a nuestro Dios con nuestro corazón. Muchas gracias y que Dios les bendiga, hermanos. Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermano.